para evitar el miedo al corralito, toda aquella persona que entraba en Caja Castilla-La Mancha a pedir dinero, se le daba al momento. Hay críticas a este cuadro mando del Estado, por ejemplo, nunca te ponen el peso porcentual, y eso es siempre muy importante porque ayuda fácilmente a comparar. A la misma vez que nos dicen que hay recortes, un mes después descartan nuevos recortes. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal Solo Clima. Hoy estamos aquí muy temprano, tempranísimo, pero bueno, es que como estamos emitiendo aquí, entonces tenemos que ajustarnos a las necesidades del invitado. Y la semana que viene, hostia, la semana que viene lo haremos también temprano porque la semana que viene tenemos el curso. Tenemos el curso, tío, entonces necesitamos empezar los vídeos a las 10 para poder terminar antes de las 11:30, que es el horario del curso. Bueno, pues hoy, señoras y señores, hoy vamos a tener un pedazo de vídeo. Hoy tenemos a una persona que se estrena en el canal. Una persona que se estrena en el canal. No sé si va, cómo va a salir. No sabemos. Esto es toda una incógnita. Pero yo que ya he estado hablando con él, hostia, lo que me ha enseñado es una pasada. Porque no estaba de acuerdo con unas cosas que yo enseñé y me dejó reventado. Así que vamos a darle una fuerte bienvenida a nuestro invitado de hoy con un fuerte aplauso. Muy bueno. Gracias por los aplausos. ¿Cómo estás, Sabeas Data? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. De viernes, o sea que mejor imposible. Te voy a contar una cosa ahora que dices de viernes. Cuando te vas a comprar un coche, si está estudiado, además es un detalle que te va a gustar mucho saber, porque va de los datos. Las plantas Dime. de ensamblaje de coches, cuando los coches que salen un viernes de la planta de ensamblaje tienen mucho menos fallos a lo largo de su vida que los coches que salen los lunes. Hostias. Es cierto, es cierto. Eso lo digo yo porque teníamos en la Universidad Mantenimiento Industrial, nos lo daba un profesor que era jefe de mantenimiento y analizaba la tasa de fallo y todo ese tipo de cosas. Y los productos que salían de la planta los viernes tenían mucho menos fallos. Y la única explicación posible era que el trabajador el viernes estaba feliz porque Sí. acababa la semana. Y el lunes, pues estaba jodido porque tenía toda una semana por delante, tío. Exacto. Sí. Eso influye, tío. Influye. Impresionante, ¿eh? Como hay algún código público que se puede saber si el ensamblaje fue un lunes o un viernes, ya te digo yo que me lo pienso mirar, ¿eh? Sí, lo sé. No me cabe duda, no me cabe ninguna duda, porque hostia, fue que puse la diapositiva sobre el gasto, hostia, y saltaste como un resorte. Porque, claro, ahí te estaba tocando en tu punto. En mi campo. Estaba tocando en tu campo. Lanzaste una pelota y que yo me vaya. Y te digo una cosa, yo puedo presumir de que la gente que está aquí en el canal tiene un nivelazo impresionante, tío. Tiene un nivelazo impresionante. Y bueno, y entre ellos estás Bueno, yo tú. espero estar a la altura, no lo creo porque y yo no creo que poder estar a la altura, pero lo vamos a intentar porque yo te sigo hace muchísimo tiempo, mucho, y he visto el nivel que hay aquí y es impresionante. Así que bueno, esperemos ni que sea batir bien el cobre, pero poco más. Bueno, pues vamos a intentarlo. El caso, Aveas Data, es que no sé hasta dónde podemos leer. Yo voy a leer hasta donde podamos. Tú eres un profesional del tema de los datos. No sé hasta dónde yo podría decir. Hasta ahí. A nivel de que me presente, No, sí, o un poco lo que se pueda decir, ¿no? Lo que se pueda decir, ¿no? ¿Se puede decir que tú eres un profesional de datos o eres más un friki de los datos? yo ahora mismo soy un profesional, es decir, trabajo haciendo, depurando datos y presentando los datos, tanto a nivel como asalariado como por cuenta propia. Es decir, Claro. tengo clientes tanto por mi cuenta. Dime. Es que quiero decir esto para que la gente que nos está viendo pueda decir, hostias,
pues lo que está diciendo este tío, me lo voy a tomar en serio. Que no eres un friki de los datos, que eres un profesional de verdad. Me dedico a ello, correcto. Entonces, nada, hoy vamos a tratar unos datos. A nivel de estadística, para que todos nos situemos, la estadística tiene tres niveles. Lo que vendría a ser la descriptiva, que es donde hoy vamos a estar tratando las cosas. La inferencial, es decir, queremos saber si algo tiene una correlación y es significativa, que eso también a la mitad del vídeo vamos a hablar de un caso muy interesante que condicionó a este país desde el 2008. Ahí lo dejo votando. Y la que no vamos a tocar hoy sería la predictiva, que esa ya es, bueno, la verdad es que ahí yo conozco a más de uno que va con pies de plomo porque hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque hay gente que por un dato que le sale predictivo ya se tira a la piscina y esto es muy peligroso, extremadamente Oye, peligroso. pero me encanta lo que acabas de decir, porque veo una. Porque, claro, claro, el mantenimiento de una planta de lo que sea, un mantenimiento mecánico, un mantenimiento para que aquello no se Ujú. pare, funciona en base a estadística. Analizas los datos y Sí, son sí, exactamente lo que tú acabas de decir. Lo que ocurre hoy, lo que va a ocurrir y el predictivo, ¿no? Un correcto. correctivo, preventivo y predictivo, ¿no? Y es una Sí, sí, pasada, hostia, veo unas similitudes impresionantes. Pues nada, correcto. Sí. yo voy poniendo lo que tú me digas. Yo tengo aquí la Vale. diapositiva, pero si tú quieres explicar varias cosas antes Vo- y compartir pantalla, adelante. Comparto pantalla porque tu diapo ya la transformé en datos editables, con lo cual creo que va a ser mejor. Dame un Sí, sé segundo, que vamos a compartir estoy la convencido de que la tuya es pantalla. mejor, pero hay que refrescarle la memoria a la gente sobre la pantalla que te parece bien que comparta y después la quito y pongo la tuya solamente para Sí, explicar. como quieras, sí, sí, ningún Lo problema. voy a hacer, Dejo de mira, lo voy a compartir y hacer, le todo voy a tuyo. dar aquí a compartir pantalla, comparto ventana, aquí lo tenemos. Yo publiqué, puse en un vídeo estos gastos del Estado español. Y estos gastos del Estado español yo los saqué de un vídeo donde un experto había cuantificado los datos de sanidad y educación, los datos de seguridad social y desempleo, los datos de ejército, policía, guardia civil, justicias, embajadas, y todo eso suma el estado del bienestar. Lo sumaba todo, le sumaba los deudas más los intereses, y entonces lo que faltaba del presupuesto, el hombre deducía que era el gasto político, ¿no? Entonces podemos ver cómo el Ujú. presupuesto prácticamente sube en sanidad y educación un 5%, baja en seguridad social, desempleo, ahí están las pensiones, está el paro, está todo lo que todas las paguitas y todo. El ejército, policía, guardia civil sube un 5, las Ujú. justicias, embajadas, Unión Europea sube un 9. eh, Total, el estado del bienestar en el global disminuye y fijaros lo que yo ponía, que era el gasto político, la deuda se mantenía más o menos igual y el gasto político desde 2021 a 2022 sube un Claro, 35%, porque esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. eso es lo que más me chirreó y hago un matiz. Yo no digo ni muchísimo menos que no haya gasto político. De hecho, al final de esta primera parte del vídeo os enseñaré dentro del organigrama dónde huele más mal y dónde están estos gastos políticos desmesurados, ¿sí? Pero había cosas que a mí me hubiera... quería comentar contigo y ahora voy a dar la presentación, ¿de acuerdo? No hace falta que recordéis de memoria los datos que está enseñando Elías porque ahora los vais a ver en el Excel que tengo, ¿vale? Y los vamos a ir comparando y eso dará cabida a introducir un tema importante. Pero nos quedamos con el tema de que un experto ha hecho esto. Bueno, pues vamos a analizarlo. Ningún problema. Muy ¿Sabes? bien, Bienvenido sea pues perfecto. la discrepancia. Pues perfecto. Si me compartes la pantalla, le doy a Sí. hacer, porque hace un momento la tenía aquí, pero ahora la tengo, ahora la meto. Vamos. Ahí tenemos la Muy bien, voy a pantalla. hacer un poquito de zoom, Sí, que si no, no se ve. muy bien, fantástico. A ver. Muy bien. Vale, pues tenemos los datos de esta persona que, si os fijáis, se hace una división muy clara entre lo que sería, lo que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿sí? Para la sustentación de un Estado, ¿sí? Y luego hace una división entre un gasto político, que hasta ahí, vale, no hay ningún problema, y deuda y intereses, que esto obviamente en parte
sustenta esto, pero también lo sustenta porque según cómo bien gestiones las cosas, requieres más o menos deuda. Vale, pues lo que hemos hecho primeramente simplemente es cuidado porque cuando alguien te da datos totales, ¿vale? A veces suele ser la trampa de impactar con el número, porque ves esta cantidad y te levantas y afilas un cuchillo porque te indigna y es normal y sigue siendo normal. Pero si lo pasamos a datos porcentuales, si bien sigue siendo alarmante un 16%, nos vemos que por encima de este 16 tenemos este valor que está en tercera posición, este valor que está en segunda posición y este valor que está en primera posición. Sí, Es decir, sigue siendo alarmante que el cuarto gasto más importante, ¿de acuerdo? sí. Sea los langostinos de los que ya sabemos, ¿de acuerdo? Bien. A sabiendas de que esto es un elemento fundamental a razón, no tanto por lo que pasa en el norte, que a nosotros no nos afecta tanto, sino por lo que pasa en el sur, que nos afecta muchísimo. ¿Sabes? Es Muy bien, decir, muy bien, ¿qué muy le bien. debe a quién a algo? Entonces, esto es importante tenerlo. Y bueno, dicho esto, claro, había algo que no me acababa de cuadrar al 100%. Entonces me fui a los datos oficiales que obviamente, y recordemos, pueden estar en tela de juicio, pero como el tertuliano lo que hacía era decir, he cogido los datos del Estado, dije, bueno, pues yo también voy a hacer lo mismo, agarro los datos del Estado. Otra cosa es que Permíteme se que haga un interrumpa. análisis sobre... Dime, dime, Te dime. voy a disculpa que te interrumpa, para que sigamos el hilo. Lo que tú has hecho es transcribir la diapositiva de antes aquí y has transformado los datos en porcentuales dentro del total. Claro, dentro del total Correcto. vemos que, claro, lo vemos de otra forma. Vemos que la partida presupuestaria principal son Seguridad Social, Desempleo, que es donde están las pensiones, y el gasto político, pues no supone tanto. Pero en este sentido, yo quiero decirte que el gasto político no supone tanto, pero ¿a quién beneficia el gasto político? El gasto político beneficia a no tanta gente. Estarás de acuerdo ahí conmigo, ¿cierto? Correcto, correcto. No, no, eso es indiscutible, eso es indiscutible. Al final también se menciona un poco de, o sea, si una gran cantidad de dinero va a gente que ya tiene mucho dinero, normalmente eso no repercute en la economía general. Esto es otro tema que un día, si quieres, lo podemos tratar, que afecta Muy bien. en el 2008, de a quién daban los préstamos los bancos, qué diferencias de intereses daban a cada uno y era, bueno, hago un pequeño anuncio, ¿no? Se descubrió de que se daba mucho más dinero a menor interés a proyectos de grandes empresas que por un lado dice, está bien, dice, ya, pero es que como eran chanchullos no daban rendimiento, no era una gran empresa que decía, yo aquí vengo a hacer dinero. No, no, era un chanchullo por aquí, un chanchullo por allá. En cambio, Claro. una pequeña empresa se tenía que verlas venir para pedir un préstamo y luego poderlo pagar. Ujú. Entonces, claro, esto desvirtúa la lógica que podemos entrar a discutir, pero desvirtúa la lógica de mercado que en principio se dice que vivimos en él, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Dicho esto, bueno, yo me descargo los datos, ¿de acuerdo? Ni Muy que bien. sea para enseñarlo, para que no haya ni trampa ni cartón. Los datos los tenéis aquí. Ahora os enseñaré una cosa que tenía, pero digamos que están los presupuestos generales del Estado. Tienes tanto el consolidado como los anteriores y tú lo que puedes hacer es simplemente ir descargándote los datos, como yo hice. También te proporcionan, y esto a futuro no te preocupes que lo vas a tener igual, te proporcionan este cuadro de mando, ¿sí? Mm. Que te explica la información. Fíjate cómo aquí ya se disgrega la información con un poco más de detalle, algo que yo entiendo que el tertuliano dijo, no, no, vamos a agruparlo para que sea más fácil de entender. Dije, bueno, a mí me parece Sí, obvio, pero es normal, los cuadros de colores ayudan mucho, ayudan muchísimo, porque claro. yo no soy un profesional de los datos y estos cuadros yo los he visto en la dominancia del Bitcoin, por ejemplo, que se utiliza para la dominancia de cada moneda, ¿no? Y Ujú. son muy intuitivos. Entonces tú Sí. puedes ver las partidas presupuestarias principales donde se van. Sí, 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 está muy bien. Correcto, sí, sí. Claro, lo puedes ver ya sea por ministerios y, o sea, por estructura orgánica, lo puedes ver por políticas. Y bueno, hay críticas a este cuadro mando del Estado, por ejemplo, nunca te ponen el peso porcentual y eso es siempre muy importante porque ayuda fácilmente a comparar
cuando estás viendo, por ejemplo, este dato, ¿sí? ¿En qué posición Sí. está? Vale que este es muy claro, pero estaría bien ver el resto del ranking, sobre todo los más pequeñitos, donde están. Cosa que no hacen, ya no voy a entrar ni en temas de diseños que ni siquiera se puede ver toda la palabra, pero bueno, eso ya son cosas que el jefe debería validar o no el trabajo de su trabajador y esto no está bien. Pero bueno, yo ahí no entro, ¿eh? Pero Pero bueno, puede haber órdenes políticas de no enseñar el tanto por ciento para no crear claro, alarma. claro. Es lo No, que no, sí, sí, claro, porque con pesos porcentuales se puede hacer mucho más daño, yo creo, ¿eh? Personalmente. Muy bien, pues entonces, claro, lo que hice fue descargarme las tablas, os las enseño muy rápidamente, pero básicamente yo me fui descargando las tablas según y esto es muy importante, por clasificación de programas, ¿no? Y Justicia tenía 3 clasificaciones por diferentes secciones y por el total, ¿de acuerdo? Como esto es ujú, muy difícil de ver, ¿de acuerdo? Lo que se ha hecho primeramente es una pequeña tabla dinámica, muy sencillita, para que se puedan ver los datos en términos generales. Ahora no os preocupéis que iremos a la comparativa final, ¿de acuerdo? Pero aquí podemos ver todos los datos. Y nos ponemos un caso muy específico. Fijémonos que descartando 2023, estamos hablando de unos 583 mil millones, ¿sí? Y aquí tenemos 527 y 550. Claro, eso ya me choca con esto de aquí. Ah, vale, vale, vale. Pero bueno, pero, Recuerda, ¿cuánto es? Ahí me está poniendo 640, vale, de acuerdo, estamos hablando de 100.000 millones menos. Ujú, hay algo, es aproximadamente. decir, pero sí que es verdad que esto, dice, bueno, pero son pequeños detalles, pero con lo que luego vamos a presentar del déficit, ¿vale? Es importante remarcar que el diablo está en los detalles, ¿de acuerdo? Qué bueno. Entonces, vamos a verlo con una comparativa. Yo os he puesto colores, ¿vale? Para que sea, porque ha sido un trabajo muy en bruto, pero los colores similares hablan de los mismos temas, ¿vale? Y lo que Vale. podemos ver, bueno, los amarillos son las pensiones, gastos sociales y desempleo, pero como esto es difícil de percibir, ¿vale? Tenéis aquí la pequeña tabla comparativa y resumida, con los valores que decía el tertuliano, ¿sí? Sí. Y con los que yo he podido extraer. Claro, ¿qué es lo que pasa? Como esta persona agrupa sanidad y educación, claro, eso es muy genérico. Volvamos un momento para arriba. Yo me agarro la cuestión de la sanidad y de la educación. En este caso, yo los tengo por el color lila. Ajá. Se dice así, ¿no? Lila o morado. Sí, morado, Morado, ¿no? lila. Vale, no, perdón. Vale. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y digo, bueno, yo he introducido en esta partida lo que viene de educación, que eso está bien, lo que viene de sanidad y lo que viene de gasto de administraciones de la inclusión, la seguridad social y de la inmigración. También lo he metido hoy. Pero aún con esa información, ¿sí? Sí. Aún con esa información, los datos, eh, seguridad y sanidad lo tenemos aquí. Los datos no acaban de ser exactamente los mismos, ¿sí? Ujú. Y si ya hablamos de pensiones, o sea, perdón, ay, me he equivocado, sanidad y educación es este, que estaba leyendo otro. Sí, no son exactamente los mismos. Entonces, claro, Ujú. ¿qué es lo que pasa? ¿Está mintiendo el tertuliano? No, no está mintiendo. Pero ha hecho una agrupación que yo no puedo replicar. Con lo cual, le digo, ¿cómo puedo yo, sabes, replicar tu estudio y ver si eso es así? Porque ha hecho una Eso sería agrupación que a mí me parece lícita. sería eso Dime, dime. sería una comprobación en ciencia, una comprobación por pares. Es decir, lo que él ha llegado a una conclusión, tú tienes que poder llegar a la misma para decir: "Lo que ha dicho este tío es cierto". Estoy de acuerdo. Si a mí me llega a decir, no, es que mira, cuando tú te descargas el programa por programas, tienes que hacer que la sección tal y la sección tal estén aquí. Si hubiese dado las instrucciones de cómo he hecho esa agrupación, yo lo agrupo, pero no he podido hacerlo. Claro, puedo empezar a hacer combinaciones, de hecho no sería manual, le metería un código y que me empezase a hacer comparativas, a ver cuáles son las más razonables, pero tardaría la vida en hacer esto, ¿vale? Y claro,
Yo sé que simplemente esto es un cuadro que ha presentado el tertuliano y que puede estar en mayor o menor medida pues, sesgado. Y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Vale? Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando esto se lleva al extremo y condiciona a estados en una crisis, ¿sí? Y lo llevamos al Ujú. extremo. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando viene una presentación importante que vamos a hablar de lo que pasó en 2008 y cómo la manipulación de datos, bien o mal intencionada, dio graves problemas. Esto era un cuadro que se puede debatir y es divertido, ¿sabes? En la barra del bar y con un palillo, no hay ningún problema, pero cuando nos ponemos serios a manejar estados, manipulación de datos puede ser algo extremadamente grave. Cuidado, yo no estoy diciendo que haya manipulado, lo que estoy diciendo es que no me permite replicarlo. Con lo cual, Claro, claro. le, le pierdo cierto interés en este cuadro, porque no puedo replicarlo. ¿Sí? Hostia, tío, estoy alucinando porque es alucinante lo que me estás contando porque, claro, es como cuando tú llevas el coche a un mecánico y el mecánico hace así, ve el coche o lo escucha o lo siente y dice, falla la trompeta, falla esto. Y entonces tú dices, hostia, ¿qué es lo que él ve que yo no veo? Y entonces tú estás haciendo esto y yo estoy alucinando porque me estás enseñando cosas que yo miro y no veo. Y está fantástico, así que, hostia, continúa, por favor. Pues ahora vamos a la presentación, espero que se vea. Sí. A ver, Elías, que no te veo yo. Así te puedo ver. Muy bien. Vale. Vamos para adelante. Vale. Por tanto, en la primera parte ya hemos visto que todos los datos hay que pillarlos con una pizca de sal, hay que siempre poderlos comprobar y hay que siempre poder replicar lo que ha hecho una persona, ¿vale? Para validar si lo que acaba de hacer tiene sentido o no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y esto pasó, ¿de acuerdo? Hace ya bastante tiempo, en 2008, y fue algo gravísimo, que parece que todo el mundo se ha olvidado, pero como vuelven a sonar las trompetas de la crisis, a lo mejor deberíamos volver a estar preparados a ver en los detalles si algo no cuadra, porque es lo que decíamos, ¿no? El diablo está en los detalles y por ahí nos la van a colar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos para adelante. Si os acordáis, bueno, pues tuvimos un tema de déficit y de deuda pública en de esas famosas políticas de austeridad en 2008. Si hacemos un remember, recordaremos lo que pasó a partir del 2008, primeramente con la caída de Lehman Brothers. ¿Sí? Ujú, Lo ujú. dejaron caer, pero vieron que la cosa se iba de madre y dijeron, no podemos, tenemos que parar este efecto dominó, con lo cual las siguientes en caer las salvaron. ¿Vale? Y dijeron, esto hay que pararlo, porque no podían seguir con el mismo ritmo. Esto ya empezó a generar ciertos resquebrajos en lo que sería el sistema en el que vivimos, que hoy tira de una impresora y de muchos portaaviones para que nadie lo cuestione. Y entonces el problema que tenemos es que esto que venía de Estados Unidos ya empezó a afectar en pequeños puntitos y en el caso de España lo tuvimos con las cajas de Castilla-La Mancha. Solo mencionar, y esto lo sé porque cuando estaba estudiando tuve un profesor que estuvo por ahí, ¿sí? Que para evitar el miedo al corralito, toda aquella persona que entraba en Caja Castilla-La Mancha a pedir dinero se le daba al momento. Si eran 100.000, 100.000. Para evitar un pánico y decir, hostia, es que no tienen dinero. A ese punto se llegó, ¿eh? Porque se tenía miedo de que si se genera un efecto bola de nieve, podría ser Claro. muy perjudicial para el resto, ya no solo de cajas, sino de bancos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí, sí. Todo perfecto. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos con la situación de que, fijámonos que estamos hace un momento en el año 2008 y 2009 y un año después de lo último noticia para el caso de Castilla-La Mancha, empiezan los famosos recortes históricos. Claro. ¿Sí? Ujú. Fijémonos que pasamos del 2008 al 2010. Son 2 años, ¿vale? Uno si contamos desde que empezó a haber algo
en las cajas en España, en las cajas de ahorro españolas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? A la misma vez que nos dicen que hay recortes, descartan un mes después, un mes después, descartan nuevos recortes. Como esta peli ya la hemos visto, ya sabemos cómo acaba. ¿Sí? Y recordemos, y si bien la historia no se repite, rima. Sí, ¿De exactamente. acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Finalmente hay elecciones y demás, y cuando llega el gobierno de Rajoy, presenta nuevos recortes. Nada que esta otra persona no supiera, ¿eh? Ojo, cuidado. Esto ya se sabía. Ujú, Simplemente pasaron el balón. claro. ¿Qué pasa? ¿Qué nos encontramos? Anuncia nuevos recortes, es decir, fijémonos, ¿eh? Y fijemos qué curioso. Tenemos, perdón, tenemos el año 2008, tenemos el año 2010 y tenemos 2012. Si os fijáis, siempre es de dos en dos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nos quedamos con este dato que es curioso. Sigamos con el recuerdo. En ese mismo año, el 2010, Irlanda pide el rescate. ¿Sí? Sí. Un año después lo pide Portugal. Y en el mismo año que hicimos los recortes con Rajoy, finalmente nosotros pedimos el rescate. ¿Sí? Obviamente con la siempre sonada frase de no va a tener coste para los ciudadanos españoles. Esto es verdad, esto hay que decírselo a todo el mundo, que siempre te van a decir que no, pero el rescate se pidió, claro, claro. ¿Mm? Entonces, claro, eso ya marca bastante lo que nos está pasando. Claro, en ese momento, y esto es muy importante, empezaron a salir, esto tú, como has trabajado en mercado privado, no solo el sector público, lo sabes que cuando las cosas empiezan a ir mal, se saca el contrato en la mesa y dice, a ver, ¿qué habíamos pactado? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y cuando las cosas empiezan a ir así, es que algo va muy mal, porque se ha perdido la confianza. Ujú. Y trabajar sin confianza es muy difícil. Y si os recordáis, en este momento lo que pasó es que empezaron a sacar, es decir, no, es que habíamos pactado no más de un 3% de déficit y de un 60% de deuda pública, ¿sí? Ujú. Y esto no lo digo yo, lo tenéis aquí. Aquí tenéis los pactos del oficial de la Comunidad Europea, artículo, lo podéis ir a mirar, no hay ningún problema, artículo 104C, ¿de acuerdo? Y que dice que los miembros evitarán un déficit excesivo. Pero curiosamente, en el artículo no dice la cantidad. Hay que ir al prólogo, ¿sí? Dentro de la parte Sí. de protocolos. Y en una parte muy concreta del artículo 1 te dice, tendrá que ser un 3% en el caso del déficit y de un 60% en el caso de la deuda. ¿Se ve? Ujú. Sí. Claro, todo el mundo diría, hostia, pues, ¿veis? Esto es lo que habíamos que cumplir, esto es lo que teníamos que cumplir. Y es cuando tú te tienes que parar, mostrarlo de verdad y decirle, compañero, nadie lo cumplía desde el minuto uno. Ya. Es decir, antes de entrar ya teníamos a Italia y a Grecia que no lo cumplían. España sí que lo cumplía. Y de hecho, España fue la única durante este periodo que bajó la deuda, ¿sí? Mientras el resto ligeramente iba subiendo. No se ve el número del año. ¿En qué año empieza a revertirse esa tendencia? La línea gris, ¿te Sí, refieres? sí, la línea gris, 2008, efectivamente. 2008, claro, tío. 2008, Joder. 2008. Pero además, fijémonos en algo muy curioso. Nos encontramos que en el caso de España tenemos una deuda menguante con un déficit creciente, algo que dices, no debería ser, no deberían ir correlacionados, ¿sí? Ujú. Pongamos este ejemplo, ¿sí? Nos Sí. encontramos el caso de, vamos a poner el caso de Grecia, que tiene un déficit en negativo, pero su deuda se mantiene. Ujú. Y es decir, con lo cual ya decimos, ostras, esa correlación de
mayor deuda supone mayor déficit o menor deuda supone menor déficit, no es 100% así. Son dos variables, a veces pueden estar correlacionadas, pero, y nos quedamos con esta frase, que luego la podemos discutir, correlación no es igual a causalidad. Pero lo de Grecia es muy ¿Entendemos esto? saludable. Es decir, lo de Grecia, eso es el objetivo, ¿no? Déficit menguante y no Bueno, aumentar la deuda. dime. Que lo de Grecia es lo deseable, Sí, pero no aumentar el déficit menguante y no aumentar la deuda. sí, pero por ejemplo, lo que nos encontramos es, claro, lo ideal es que no incurre en déficit, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ujú. O sea, nos pedían un déficit diciendo, no paséis de esta línea, nos decían. Y decían, no Ajá. paséis de esta línea. O perdón, en este caso, no superéis esta línea y en este caso, no rompáis esta línea. Bueno, pues vemos que lo que quiero decirte es, hay tendencias de déficit que no van a la par con el comportamiento de la deuda. ¿Sí? Bien, entiende. O sea, aunque tú quieres tener un objetivo, esto es muy importante. Aunque tú quieras tener un objetivo de reducir el déficit, no significa que por arte de magia de repente la deuda mengue. ¿Sí? Hay Ujú. más factores. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, y aplicado al cuerpo humano, y ese que es un simplismo. Yo puedo mejorar mi dieta eliminando todos los azúcares industrializados, ¿de acuerdo? Pero si sigo comiendo mal, a deshoras y cuando no toca, no estoy solucionando realmente nada. He aportado algo, he ayudado en algo, pero realmente no acaba de tirar. Y esto Sí. mismo que Bueno, estamos diciendo es lo que el propio FMI reconoció, ojo, cuidado, después, un año después del último rescate, en el caso del de España, que reconoce, ¿sí?, que los efectos de austeridad han afectado al desempleo. Y recordemos que la demanda agregada es lo que estimula la economía para ir desarrollándose, porque tienes gente que compra, ¿sí? Pero si tienes gente en paro, aunque tenga una paguita, su poder adquisitivo es reducido. No es equivalente, en términos generales, lo que cobraría si estuviese trabajando. Especialmente si lo comparamos con el año 2008, cuando había gente que la obra cobraba muy bien. Y esto yo lo sé porque durante un tiempo estuve trabajando en ciertas entidades y lo que puedo decir es que había operarios de obra que cobraban 5.000 euros al mes. ujú. Claro, pero había demanda, había dinero, había necesidad de trabajadores, la gente ganaba De muy todo. bien, claro. Sí, sí. Y fijémonos que aquí tenemos en el propio informe de la FMI que los outputs, ¿vale? El rendimiento del país, por decirlo de alguna manera, que está en negativo, ¿de acuerdo? Fíjate que tiene una correlación de contra más ajustas tu balance. Es decir, parecía que las cosas no acababan de cuadrar al 100%, que íbamos más hacia la baja que no hacia la alta, ¿sí? Pero esto era Mm. muy raro porque los estudios decían que no, que la reducción del déficit mejoraba, o sea, el control del déficit o la reducción del mismo mejoraba el no incrementar la deuda y por ende también mejoraba los outputs de la economía. Pero Hostia, esto, tío, la yo gran creo que pregunta, estoy entendiendo. Creo que ya estoy viendo hacia dónde vas, tío. Claro, estábamos haciendo algunas cosas de lo que nos recomendaban, pero no todo. Y estábamos cagando en otras cosas, no ¿cierto? todo, no todo. Por ahí van los tiros, pero va más allá, porque uno se puede plantear hacer, según los estudios, ciertos cambios en políticas fiscales, pero antes de empezar a hacer esos cambios es, bueno, pero estos estudios, ¿quién los ha hecho y qué es lo que dicen? Bueno, pues vamos a presentarlos. Aquí tenemos al dúo Calavera, ¿sí? Estas dos personas, ¿vale? Fueron el trabajo que hicieron fue de los que tuvo más impacto a la hora de justificar o reafirmar el tema de la reducción del déficit, mejora en la reducción de la deuda y por ende el crecimiento es mejor. ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos a los estudios, ¿vale? A primera vista, vamos a analizar el cuadro que tenemos en la parte inferior. ¿De acuerdo? Ujú. Este cuadro nos dice el crecimiento del PIB, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes menos de un 3% de la deuda, ¿sí? Sí. Luego,
Y luego nos dice el crecimiento del PIB si tienes entre un 30 y un 60%. Vemos a primera vista que este es mayor, este es menor. Y fíjate ahora, teniendo una deuda entre un 60 y un 90%, ¿sí? Y tiene este crecimiento. Fíjate, en posiciones 1, 2 y 3, ¿vale? Si alguien se pregunta qué es la línea azul, ¿vale? Es lo que se ajusta por la inflación. Es decir, si quedas por arriba, el crecimiento es positivo. No es un crecimiento porque ha subido los precios y ya está, ¿vale? Claro. Es decir, tienes que estar por encima. Y finalmente, una deuda por encima del 90%. ¿Sí? Solo Sí. es verdad que en el caso de la media te da negativo, pero con deudas de más del 90% aún así se crecía. ¿Sí? Y de hecho, aquí tenemos la inflación, este lado de aquí, ¿vale? No es de hecho ni el país que tiene más inflación. Ojo, cuidado, aquí no se está justificando llamar a Reserva Federal y que impriman más. Simplemente estamos diciendo de que si se va a plantear una teoría, tiene que estar bien justificada con datos y los datos que me des se tienen que poder replicar. Sí. ¿Sí? Ujú. Esa es la crítica. Porque, y si te acuerdas, hubo un momento en que estos datos los estuvimos hablando, estábamos con Julio, ¿vale? Y Julio dijo, pero ¿dónde está el p-valor? ¿Dónde está el nivel de significación? Y esta es la segunda parte de la estadística que habíamos mencionado. Esta gente lo que está haciendo es una estadística descriptiva. Pero la pregunta es, pero la gran cuestión es, ¿pero esto que tú me estás enseñando tiene una correlación? ¿Hay una correlación de causalidad? ¿Una afecta a la otra? ¿Sí? Ujú. ¿Qué pasó? Resultó ser, y esto es muy importante, que cuando se replicó el estudio, ojo, 2013, un año después de que el FMI dijese, bueno, es que a lo mejor la estamos liando. Este chaval, porque no tenía otro nombre, y replicó el estudio con muchos más países, no solo con 40, como es lo que había hecho el estudio original. Y fíjate lo que nos demuestra en este gráfico de aquí, en la parte inferior. Este es el crecimiento del PIB, ¿vale? Y esto es la deuda sobre el PIB, ¿sí? Sí que Ujú. podemos ver, y vamos a dividir el cuadro para que se entienda bien. Sí que podemos ver que tienes un mayor crecimiento, los que están aquí, si estás por debajo del 90%. Pero si nos fijamos, este caso de aquí, este país de aquí, tiene una deuda del 90%, ¿sí? Y tiene uno de los mayores crecimientos. Ujú. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Se ve. De la misma manera que tienes un montón de países con muy poca deuda y con un crecimiento por debajo de este cuadro, incluso en tendencias negativas. ¿Sí? Tenemos un caso, por ejemplo, que tiene un crecimiento, quizá diríamos un 5%, con una deuda de no más del 20%. Según el estudio de los eruditos, este debería estar arriba del todo. Debería estar, ni que sea como este de aquí. Claro. Pero es que además nos encontramos que para aquellos malos estudiantes que tienen más de un 90% de la deuda, algunos tienen un crecimiento bastante envidiable. ¿Sí? Claro. Con lo Lo cual cual dices, demuestra, vale, vamos a ver. que el estudio de estos dos eruditos pues era erróneo, ¿no? Correcto, era erróneo. Y además, fijaos, os he señalado esto. Quien sepa de estadística, seguramente no habrá ido a mirar el cuadro, ha ido a mirar la gráfica que tenía al lado. Porque lo que nos está diciendo, un p-valor nos dice el grado, o sea, vamos a explicarlo bien. Cuando tú estés haciendo una comparación, tú requieres saber si esta comparación coincide por fruto del azar o si realmente puede tener posibilidad de que uno afecte a la otra. Eso nos lo da el p-valor o el grado de significancia. Y nos tiene que dar, arrojar siempre como mínimo un 0,05. ¿Vale? Eso nos dice que si este dato estuviese en 0,05, la traducción de esa cifra a una frase sería: hay una probabilidad
de un 5% o menos de que esto sea una coincidencia fruto del azar. En cambio, en este caso estoy diciendo, hay una probabilidad del 11% de que esto sea fruto del azar. En estadística no se permite ningún p-valor, ¿vale?, que sea mayor de 0,05. 0,06 se descarta la hipótesis. Bueno, 0,07 se descarta la hipótesis. está Dime. todo, que es muy bueno, que me encanta porque está todo matematizado. Es decir, aplicas la Sí, sí, matemática y dices, y esto tiene que ser así por cojones. Vamos, es que correcto. los números hablan. O sea, me encanta. Ujú. Y además de eso, seguramente está esta parte que es el R cuadrado. El R cuadrado nos dice, vale, una cosa es que un elemento esté afectado por el otro, le influya, pero al igual que la temperatura, no solo le influye la humedad, el viento, si es de día o si es de noche, o las latitudes, vemos que hay más de un factor que influye en la temperatura de un lugar, estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Ujú. Lo mismo le pasa cuando tú estás analizando el crecimiento según el ratio de la deuda. Y aquí lo que nos está diciendo es que la comparación que nosotros estamos haciendo, en el mejor de los casos, imaginemos que esto estuviese bien, ¿eh?, en el mejor de los casos explica un 4% de lo que estás viendo. Joder, ¿Se claro. entiende? En el mejor de los casos, claro. Es decir, que está todo En el mejor de los equivocado. casos. Claro. Ujú. La hipótesis de ¿Sí? los calaveras, pues Del, estaba. del dúo Calavera era bastante cuestionable en muchos sentidos. Claro, pero ¿Vale? en Pero función de claro, lo que una vez que dijeron, ya tenemos. se tomaron Dime. políticas, se decidieron políticas, ¿cierto? Claro. Sí, 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 sí. En Ya. función de esos estudios se decidieron políticas. Y no es menor, ¿eh? Y cuidado que aquí muchos dirán, ya, pero, a ver, exactamente, ¿dónde nos engañaron? Bueno, vayamos por partes. Tenemos un par de estudios, os recomiendo mucho este blog, pero vamos a ir analizando las cuestiones. Como mínimo, la fórmula que usaron en Excel, primer gran error, usaron Excel. Ya sé que yo he usado hoy Excel, pero que nadie me ataque por ello, porque era simplemente hacer porcentajes y sumas, ¿eh? Nunca más, o sea, nunca haría estadística inferencial en un Excel. Aunque se pueda, no se tiene que hacer. Lo primero que hicieron fue usar Excel, ¿vale? Con lo cual la fórmula tenía un error, ¿sí? Eso Ujú. para empezar. Excluyeron arbitrariamente, que no es poco, entre el 46 y el 50 Nueva Zelanda. Que realmente son más países, pero uno de los más sonoros fue no mencionar Nueva Zelanda porque solo el peso de Nueva Zelanda a nivel de economía, sí, porque tú te puedes dejar un par de África y bueno, pero era muy sonoro. Y aparte de eso, por si fuese el peso de los países, ¿vale? Habían cambiado el peso porcentual de la influencia de cada uno de los países para que favoreciese a sus conclusiones. ¿Sí? Hostia, qué fuerte, porque estamos diciendo que el informe, por lo menos yo lo estoy viendo clarísimo, el informe no se hace un estudio, el informe se hace para conseguir los datos que te han pedido. Hostia, Sí, 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 continúa, sí. continúa. Qué fuerte, tío. Pero claro, y dices, pero si esto se publicó, que estaba en una revista, estaba en la revista académica la revista académica para los economistas en América, en Estados Unidos. Ya, pero es que no se sometió a la revaluación, al repetirlo y hacer la evaluación por pares. Claro. Entonces, claro, el tema es que aquí está, American Economic Association lo publicó sin hacer su debido trabajo, ¿vale? Y cuidado, y aquí me voy a parar un momento. Este y otros muchos motivos es lo que para mí justifica por qué las revistas académicas que cobran, ahora cobran para que quien quiera publicar, publique, y cobran para quien quiera leer, que lo lea, para luego que me hagan esta mierda de trabajo. Pues para eso Joder, qué prefiero que fuerte. los artículos, teniendo en cuenta que vienen de universidades públicas, sean públicos y los pueda ver. Yo sé que esto aquí estoy poniendo un punto de vista, pero es mi criterio. Igual que pasa con las revistas científicas, tío. Al final cobran por publicarte y, joder, es un rollo todo, tío. Madre mía. Esto es una revista científica. Esto es una revista científica. Y cobra porque publiques y cobra porque lo veas. Ambas cosas.
como mínimo, ya que pago, a que haga el trabajo. Pero no Claro, lo hicieron. ¿Mm? efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Y tiro un momento para atrás. El dúo Calatrava se llamaba, los tenéis aquí, Rainford y, bueno, me cuesta Rockford. Vamos a llamarse el dúo Calavera. Nos quedamos con los apellidos. ¿Qué es lo que pasa? Que el mismo año del estudiante dice, Bruselas reniega, ¿nos suenan estos apellidos? Sí, ¿Sí? Reinhardt y Ramos, claro. ¿Qué es lo que pasa? Reniegan de esto, pero no solo eso, que hubieron artículos un año después de se cumplen 3 años de las políticas de austeridad en España, más pobres, más endeudados y en recesión. ¿Sí? Tal fue el punto, ¿vale? Que otros académicos les echaron mucha culpa de decir cuánto desempleo habéis creado. Ya no digo en España, sino en muchos países por vuestro estudio, que ni siquiera lo hicisteis bien. ¿Sí? Con lo cual esto hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Pero dices, ya, pero aún así, si habíamos, recapitulemos lo que habíamos mencionado de los acuerdos de la OCDE, perdón, de la Unión Europea, del déficit del 3% y de la deuda del 60%. Dice, ya, bueno, puede que esto no estuviese bien, pero habíamos acordado que este era el déficit que había que poner. Bueno, pero es que estudios, ojo, cuidado, 1998, ¿sí? Cuando miraban esa línea de cruce entre la deuda sobre el PIB y el déficit, ¿vale? Una de las conclusiones que hacía el estudio, y ha llovido, ¿sí? es que son valores de referencia que en esencia representan solo un punto particular en una línea, ¿sí? Pero que otros puntos dentro de una gráfica que había mencionado tenían exactamente la misma validez. Y cuando digo otros, me refiero a mayor déficit y mayor deuda. Pusieron ese por poner uno, pero no era el único. Pusieron eso porque era lo que acordaron los políticos y había que fabricar un estudio que respaldara esa decisión. Me Y da ahora, sensación. sí, quedémonos con el concepto 3%, que ahora me río porque vengo de una región que eso tiene tela, pero quedémonos con el 3%, que va a ser divertido. Muy bien, antes de seguir, ahora voy a lanzar una piedra que a más de uno puede que le moleste. Cuidado, yo no estoy de acuerdo en la afirmación que vamos a ver ahora, pero al ser un economista, y ya sé que ahora voy a usar la falacia de autoridad, y ser premio Nobel de Economía, puede que no se merezca el premio, puede que eso no signifique nada, pero por lo menos es una persona que tiene unos conocimientos que lo que diga, pues parece interesante. Esta persona, entre otras muchas cosas, menciona cierta falacia al respecto de la deuda. Y vamos a leer una de sus falacias, hay muchas, ¿no? Que él intenta desmentir. Cuidado, desde su visión, que como hemos visto, si antes había ese dúo Calavera que los datos los manipulaba a su favor, vamos a hacer exactamente la misma crítica para esta persona, ¿de acuerdo? Solo que como hemos visto un lado, ahora vamos a ver el otro, simplemente para compensar, ¿de acuerdo? Ya está, que cada uno luego siga analizando las cosas, que no se para aquí, ¿sí? Y lo que dice, una de las falacias, dice, se considera que los déficits representan un gasto derrochador pecaminoso a expensas de las generaciones futuras que se quedarán con una dotación más pequeña del capital invertido. Es falsa. Esa falacia parece provenir de una falsa analogía con los préstamos de los individuos. Y sí que es cierto que una crítica que se hace, y yo hasta cierto punto lo comparto, es el Estado debería comportarse como una persona en el sentido de no te endeudas demasiado, porque para empezar el Estado es el primero como no pagues tus deudas, te vas a la cárcel. Con lo cual, si no es por un criterio de eficiencia económica, por lo menos porque sea un criterio de coherencia, de si tú me pides que sea coherente con mis deudas, yo al Estado le he de exigir exactamente lo mismo, porque entonces no es justo. Porque entonces se genera esa... Por eso para mí lo importante cuando hablamos de
cuidado cuando el Estado se endeuda, podemos estar de acuerdo o no de cuánto deuda es por cabeza, pero si tú tienes un Estado derrochador y que incumple su deuda, ¿qué mensaje le está mandando a su ciudadanía? ¿Qué respeto va a haber a Cierto, las instituciones? es cierto, totalmente cierto, Sin ni totalmente siquiera cierto. entrar en análisis econométricos de si es significativo. No, no, dejémonos de lado ese punto ahora. Simplemente un criterio de sentido común. ¿Qué mensaje envías? ¿Sí? Escúchame, yo ahora te estoy, me está viniendo a la cabeza y te estoy oyendo atentamente y dices, un 60% de la deuda, el Estado tiene que dar ejemplo. Hostia, ¿cuántas veces hemos escuchado en la televisión decir que lo saludable para una persona, ahora que estás diciendo lo del comportamiento humano en comparación con el del Estado, lo saludable para tener una hipoteca es endeudarse el 60%? Claro, primero habría que saber, igual que hemos mirado quién decía estos datos, habría que decir quién lo dice y por qué lo dice, ¿no? O sea, no sé si tiene que ser el 60% o no. Yo no soy experto en asesoría financiera, ni muchísimo menos. Yo entiendo que lo dicen porque es un punto medio entre te estás endeudado un poquito más de la mitad, pero sigues teniendo un colchón por si tienes una desgracia. Puedo llegar a entender esa lógica, pero vuelta a lo mismo. Y un paleta del 2008 que cobra 5.000 euros se tiene que dar un 60%, a lo mejor eso es peligroso. Es muy peligroso. Yo desde mi punto de vista lo veo muy peligroso. Bueno, ya a mí joder, es que cuantas menos deudas mejor, tío. Pero es verdad que necesitas Claro, deuda ahí está. muchas veces, pero cuanta menos mejor, joder. Mira, lo menciono aquí y hago un pequeño break. Cuando ponen números muy grandes, en esta sesión no lo he hecho, pero de 1.000 millones de no sé qué o billones, claro, mentalmente me cuesta ver esa imagen. Pero lo que no me cuesta ver es decir, vale, ¿cuánto es capaz de ingresar una persona a lo largo de su vida útil? Que normalmente coincide, porque con las hipotecas a 30 años de una casa, que una casa puede ser entre 230 hasta, en el peor de los casos, si quiere demasiado, 400, ¿sí? 400.000. Más o ¿Mm? menos diciendo, si una persona es capaz de generar en riqueza de lo que se queda, cuidado, de lo que se queda a lo largo de su vida, unos 300.000 de su trabajo, no de sus inversiones, su trabajo. Yo normalmente lo que hago cuando veo cifras muy grandes, lo divido por la media, me voy a línea y digo, vale, si todos cobrásemos como la media, ¿cuántas personas como la media harían falta trabajando para pagar esa deuda? O para pagar esa cantidad que estoy viendo cuando dicen billones, porque billones es difícil de ver. Pero si yo veo que me ponen lo grupo por personas, dice 100.000 salarios. Digo, hostias, ahora me imagino 100.000 personas dando el callo 30 años de su vida para pagar esto. Claro, tío, qué bueno, tío, qué bueno. Es una forma fantástica de poner algo en el contexto donde lo puedes entender, claro. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues ya sabemos esto y habíamos comentado un tema muy importante que era recordar el concepto y decir, no, pero es que a ver, el 3% es importante. Si bien recordemos que o sea, perdón, hay estudios que ya criticaban esto en el 98. Bueno, pues con el tema de la crisis, 2012, ojo, cuidado, ¿sí? El 3% decidieron eso, como tú bien estás diciendo, no, es que había que hacer un acuerdo, fue un invento político, literalmente. El creador de ello, que le entrevistaron en Le Parisien, lo dijo, no, lo apuntamos en el canto de una mesa. Nos Claro. pedían un número y literalmente 3% es un buen número, es un número que ha resistido la prueba del tiempo y nos hizo pensar en la Trinidad. ¿Sí? Así se deciden las cosas. Y decía, Mitterrand quería un estándar y se lo dimos. No pensábamos que iba a extenderse más allá, ojo, de 1981. Madre mía, tío. Posteriormente, esta referencia será utilizada por los economistas e incluida en el Tratado de Maastricht, convirtiéndose en uno de los criterios para poder integrarse en la zona del euro.
O sea, que ni estudios ni pollas. Lo harto de una mesa es un criterio político y ya ves tú, y cuando hacemos los vídeos con Adrián y decimos, joder, si es que los políticos son unos incompetentes, pero no es solamente en España. No, claro, esto es en todo el mundo. Es decir, claro, el problema es que siempre criticamos más nuestra casa que fuera, y más en este país que parece deporte nacional. Pero yo, por ejemplo, que yo he estado viviendo en Alemania, no solo puedo decir que no es oro todo que reluce, sino que es que además me cuesta ver oro. Joder, qué buen comentario, qué bueno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya hemos visto, ya vamos a hacer un remember antes de pasar a la última diapositiva. Y esto es importante. Hemos visto que todo empezó en 2008. Para España empezó a olerse algo en 2010. Bueno, en 2010 ya empezamos los recortes, en 2012 nos hicieron un segundo recorte, un siguiente recorte y nos rescataron, ¿sí? En 2013, un año ya solo, descubrimos que los estudios que habían dicho que el déficit reducido era bueno, era todo mentira. Hemos descubierto que el 3% del déficit es una cosa que se apuntó en el canto de una mesa. Bueno, esto han sido tranquilamente, es lo que decíamos, hasta así, en unos 6 años más o menos. Vale, esto es muy importante, para que quede claro. Cuando se habla de que la rana se cuece a fuego lento, hablamos de esto. De cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años ir poniendo las cosas, porque si no la gente se da cuenta. ¿Vale? ¿Y por qué es tan importante esta cuestión? Por lo siguiente. Porque estamos en 2013 y ya se empiezan a oír ciertos tambores de guerra. Y el déficit del 3%. Que la OCDE duda que España consiga rebajar el déficit al 3% del PIB. ¿Sí? Ya vuelven otra vez las cantinelas. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Con lo cual, y vuelta de Claro. mismo. Dime. Que tocan recortes, tocan recortes. Tocan recortes otra vez y otra vez nos encontramos a la larga vuelta a lo mismo. Y cuidado, y esto no significa o no es una oda como tú has criticado que no es necesario el déficit del 3% de la deuda, significa que quieres más. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que cualquier cosa que quieras hacer, tanto si quieres aumentarlo o reducirlo, tiene que ser con un buen razonado análisis de los datos, ¿vale? No solo antes de empezar, sino tienes que tener indicadores que te digan si estás yendo bien o no, y sobre todo muy importante, que parece que todo el mundo se lo olvida. Da igual la política que hagas, da igual en el ámbito o el sector que lo hagas, todo tiene rendimiento marginal decreciente. Habrá un momento que dejará de afectar. ¿Vale? Con lo cual, no se puede ir apretando los tornillos una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, pensando que cuanta más apriete, mejor. Porque, frase alemana que la traduzco, era después de fuerte, roto. Porque yo puedo ir apretando los tornillos hasta que algo se rompa. Y puede ser apretar el tornillo aumentando el gasto como reduciendo el gasto. Hasta que algo se rompa. ¿Sí? Totalmente. Hostia, qué bueno. Pero claro, yo sé que un par de veces Elías te han dicho, enséñame los datos, ¿no? Enséñame las fuentes y les mandas una fuente, que a mí me parece correcto. Pero vamos a mostrar los datos. Se ha desarrollado este pequeño cuadro de mando, que ahora lo veremos interactivo, no os preocupéis, ¿vale? Para que lo tenga Elías en su futura página web. Como otros que si quieren se pueden hacer. Y vamos a ir un poquito a analizar un poco los datos. Vamos a jugar con los datos, ¿vale? Si os parece bien. Decirme si se ve. Se ve perfectamente. ¿Se ve? Muy Se bien. ve, se ve. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a quitar España, vamos a dejar solo Alemania. ¿Vale? Esta es su evolución media si agarro todos los datos disponibles del Eurostat. Por ejemplo. Pero claro, estos datos son muy genéricos y hacer una media con un periodo de años tan grande desvirtúa la información. Pero vamos a verlo en evoluciones a lo largo del periodo. Fijémonos Alemania. ¿Sí?
Alemania ha tenido en algunos casos, o sea, siempre ha tenido en general un déficit más o menos controlado, incluso a veces ha tenido superávit, pero la deuda ha tenido hasta el 87%. ¿Se ve? Se ve Vamos a poner perfectamente. España. Vamos a ponerlo con España, para que se pueda comparar. Tampoco es que, quiero decir, hay momentos que nosotros hemos estado por encima y momentos que hemos estado por abajo. ¿Sí? Qué De bueno, hecho, tío. justamente cuando nosotros cuando reducimos el déficit, o bueno, perdón, cuando nuestro déficit fue mayor, la deuda fue mayor. Lo que decíamos antes de los estudios, ¿no? De que, cuidado, porque la comparación del crecimiento del PIB o la deuda, no sé qué, solo explica un 4% y además no es significativo. Bueno, pues aquí podemos ver cómo los comportamientos de los países no tienen una lógica a lo que habíamos pensado. Vamos a poner los grandes, vamos a poner a Italia, vamos a poner, Dios nos pese, a Francia y... ¿Alguno más? ¿Quieres alguno en especial? Alemania, Reino Unido, ¿está por ahí? ¿O Reino Unido ya no está? Creo que no lo tengo el Reino Unido. No, no tengo Reino Unido, pero cualquiera de los otros lo podemos poner. No De sé. hecho, haré un poquito Polonia, de zoom. Polonia quizás, que es un Venga, país va. muy similar a España. Polonia. Muy bien. Bueno, pues aquí los tenemos. Podemos ver que en algunos momentos España ha estado con un déficit considerable en los peores años. De hecho, cuando estuvimos con los recortes, tuvimos un déficit considerable. Y en el caso de Polonia, que es este color naranjita de aquí, esta de aquí, bueno, ha estado en un punto medio. Lo que quiero decir con esto es que con datos en la mano, ¿de acuerdo? Con datos en la mano, Italia en 1995 tenía una deuda del 118% y entró en la Unión Europea sin ningún problema. ¿Sí? Se ve, ¿no? Se Con lo ve. cual, que a mí que me digan, de hecho vamos al año 2000 cuando empezó el tema de la zona euro. Francia tenía una deuda del 73%. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué quiere decir con todo esto? Que ojito con decir, no, 3% y 60% porque sí y todo el mundo ha de cumplirlo. Claro. Bueno, pero si nadie lo cumple, entonces está claro que la política que estás haciendo no tiene sentido porque nadie está cumpliendo y está claro que no has hecho indicadores reales para afectar o evitar que esto pase, con lo cual, por mucho que esa gente haya defendido esa política, si no se está llevando a cabo, no tiene sentido. Volvamos a poner un ejemplo para el cuerpo humano. Si tú a una persona le ofreces una dieta y no la cumple, y has intentado y no la cumple, significa que esa dieta para el tipo de comportamiento que tiene, la lógica que lleva, no es la adecuada. Si quieres que tenga una economía saludable y esa receta que tú le has dado no funciona, puedes hacer dos cosas. O seguir insistiendo y viendo que no tira, o cambiarlo y decir, bueno, vamos a ver si con otra metodología le funciona. Eso es lo que hace un buen profesional. Tiene diferentes metodologías, diferentes maneras de llegar al mismo camino, que esté en una economía saludable y resistente, y tienes diferentes opciones. Y no te enfocas en una y te quedas ahí, sino tienes el abanico, cosa que aquí no se Qué tiene. O sea, aquí bueno, me me refiero a encanta lo lo que... que me estás contando. Y te voy a decir por qué. Porque, claro, lo que me estás diciendo es que una receta, claro, lo que puede funcionar en Francia o en Alemania no tiene por qué funcionar en Italia o en España. Y entonces, hostia, es que me estás reventando la cabeza porque hay un economista ruso que dice que la Unión Europea está abocada al fracaso precisamente por esto. Porque, según lo que él dice, hostia, atento a lo que te voy a decir. Según lo que él dice, hay una isoterma que divide a Europa en una Europa fría y en una Europa más cálida. Y esa isoterma pasa por Berlín. Es una línea no vertical, pero deja a unos países a un lado donde hace mucho frío y a otros países a otro lado donde el clima es más liviano. Entonces, claro, lo que ocurre es que las políticas económicas de la Unión Europea son un bloque y no se aplica, y son las mismas para Polonia que para España. Pero
es evidente que en Polonia hace mucho más frío que en España. Por lo tanto, lo que dice este economista es que si la Unión Europea quiere llegar a buen puerto con su proyecto, debería de articular otras políticas económicas para esos otros países donde la vida es más dura y es más difícil. Y claro, el tío lo que habla es de subvenciones. No puedes comparar los campos, la cosecha que se genera en los campos polacos o los campos que puede haber en España, que a lo mejor hay sitios donde podemos tener tres cosechas, ¿no? Entonces, claro, yo lo estoy entendiendo aquí perfectamente. Es una explicación perfecta. Una misma receta no puede servir para todos los pacientes. Con el ejemplo de la dieta lo has clavado, vamos. Porque lo que me funciona a mí puede no funcionarle a otra persona. Totalmente de acuerdo. Correcto. Entonces, bueno, pues así está la cuestión. Menciono una cosa importante, ya que hemos filtrado el caso de Alemania, España, Francia y Polonia, ¿vale? Menciono este caso que creo que es grave, bueno, en Alemania lo estamos viendo, ¿no? La confianza que se tiene en las instituciones es del 36%. Es muy bajo, ¿eh? Es muy bajo. O sea, no, esto no es una buena señal para aquellos que quieren mantener el sistema. Vamos a ver el caso de España, perdón, de Alemania en 41. Vamos a poner su último año. No tengo datos. Siguiente año. Ahora, 48% tiene Alemania. La mitad del país, algo más de la mitad del país, no confía en su gobierno. Y eso, pero en España por los suelos ya, ¿eh? Yo es que me he desafectado totalmente. Lo único que me faltaban eran los vídeos de 37%. 37% en el caso de España. Madre Para el mía, año 2021-2024. Pero es que y eso está bajando, ¿eh? O sea, eso Sí, sí. es una desafección total y absoluta. Creo que en Italia debe de ser incluso más. A ver, ¿dónde tenemos a los italianos? Es que no lo veo ahora. Aquí. 35, sí. Entonces, y ahora, y manteniendo el símil de la receta de la dieta, si además tú quieres hacer cambios, si además el paciente no confía en ti, entonces ya entre una cosa y otra, entre todas la mataron y ella solo se murió. Me refiero a Copa. Se ve, ¿no? Qué bueno. Lo que quiero decir. Se ve perfectamente, claro. Claro. Si no hay confianza, la gente no quiere aceptar el. Claro, y además, es que cuando no hay confianza, claro, tú puedes decir, es que hay un 35 de falta de confianza. Es que la gente no se fía. Hay un 65% de personas que no se fían ya del gobierno. Que no fiarse quiere decir que no creen en los gobiernos. Y no creer en los gobiernos quiere decir que si el gobierno dice para allá, yo voy a tirar al contrario. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y contra más quieran regular nuestras vidas, más fácil es que tú vayas en contrario porque dices, hostia, si esto en mi vida me habían regulado y ahora me lo quieren regular, y iba por otros lados diciendo, me van a decir que soy un desafecto del gobierno. Y dice, no, si es que esto, es decir, nunca me habías hablado sobre esto y ahora encima me pones normativas. Entonces, claro, es un poco decir, yo no soy para muchos que sienten que les están atacando con el tema de, no, es que usted es un desafecto del Estado. Dice, no, es que el Estado ya empieza hasta hablarnos de qué puedo comprar o dejar de comprar o qué puedo cultivar o dejar de cultivar, diciendo, yo no soy un desafecto, es que simplemente diciendo, es que ahora de repente todo lo que hago está regulado. Normal que al final llega un punto en que no me encuentre con la otra persona. Ya ves. Y esto va a empeorar, ¿eh? Se va a Sí, empeorar muchísimo. sí. Cuando entre la CBDC, esto va a empeorar muchísimo. Aveas Data, me ha encantado lo que nos has explicado y creo que te mereces un fuerte aplauso. Hostia, qué bueno, tío. Te quiero darte las gracias porque hostia, es que los números son irrebatibles. Los números son irrebatibles. Y entonces, cuando tú ves que
es que eso que tú has enseñado no se puede rebatir, es que son datos y el dato mata al relato. Correcto. Y me ha parecido impresionante, me ha encantado. Gracias. Ya si quieres para la próxima, ya haré un cuadro de mando para el gasto del Estado, para que se pueda ver, para que la gente lo pueda comparar y siempre que alguien le venga y diga, pues han dicho esto, dice, bueno, pues vamos a ver los datos, por decirlo de alguna manera. Vuelto a lo mismo, uno puede criticar Oye, la fuente de los datos. Dime, dime. pues es que me ha encantado, es que me ha encantado. Es que tenemos que repetir e ir enseñando a la gente a manejar. Bueno, el primero que va a aprender voy a ser yo, enseñando a la gente a manejar estos datos. Y bueno, y me has dicho que ese cuadro de control yo lo puedo colgar en la web. Y entonces se Sí, cuelga sí, y sí. la gente puede poner sus ejemplos y Puede sus historias, interactuar. ¿verdad? Sí, sí, puede interactuar. Sí, 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 sin ningún tipo de problema. Y entonces, claro, se Claro. puede hacer para estos, para el gasto del Estado, para el gas, la acumulación de gas o no, que ese es el que me está costando más porque las APIs son un poco complicaditas. Pero es decir, pero siempre lo importante es, cuando alguien vaya a hablar de algo, tiene que tener datos sobre la mesa y saber qué metodología ha utilizado para poderla replicar. Tan sencillo o tan sencillo y tan complicado como eso. Porque si no, lo que pasa es eso, que a mí sigo pensando que lo que dice el tertuliano del principio tiene cierto sentido, pero si yo no puedo replicarlo, es que me puedo pelear e intentar encontrar cómo lo ha hecho, pero no quiero, me lo tiene que poner fácil, igual que yo lo pongo fácil y decir, mira, aquí están los datos, aquí están los presupuestos, son del Eurostat o son de no sé qué, es simplemente agarrar las variables. Y una pregunta que yo te quiero hacer. Tú me dices, los datos son de Dime. Eurostat. ¿Esos datos de Eurostat son fiables? Quiero decir, ¿se pueden? Porque Amigo. hemos visto claramente cómo se diseña un estudio ad hoc, ¿no? Es decir, se diseña un estudio. Yo soy el político y digo, vamos a ver, yo quiero convencer a la gente de que el déficit tiene que ser 3%. Tú, premio Nobel, hazme el estudio y toma, le meto un fajo de billete en la boca y el tío me lo va a hacer. La pregunta es, ¿los Voy a datos? ser malo. Voy a ser malo. A ver, puesto que los datos cada estado los proporciona el Eurostat, aunque ellos luego tengan sus propias medidas, ¿sí? Obviamente los datos y aquí en España lo hemos visto, que los han manipulado y han cambiado a gente del INE, los datos pueden estar, pueden ser realmente no reflejar la realidad. No todos, esto es importante, es decir, vuelto a mismo, el diablo está en los detalles, no modifican todos los datos, pero por ejemplo, cómo ponderan, por ejemplo, la forma del IPC no la puedes saber. La fórmula real, la ponderación de cada elemento que hay, esa fórmula es secreta. Claro. Cuando Y dicen, no, después, hay un 10% es decir, cuando dicen, hay un 10% de inflación, pero el arroz te cuesta el doble. Y dices, pero ¿cómo puede haber un 10% si esto ha subido, sabes, un 100%? sí, Así que porque voy a decir una cosa muy importante. ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, es decir, ¿y acaso no hay alguna manera de, no digo con todo porque es difícil, obviamente, no hay alguna manera de tener indicadores autónomos, independientes y que no se puedan cuestionar? Y la respuesta es sí, ¿vale? La respuesta es sí. Voy a poner dos ejemplos y ahora explico un relato de en donde yo me inspiré para hacer esto. De hecho, lo explico ahora. Es de un estudioso que, por cierto, Pablo Robot de Forex lo mencionó una vez en una de las presentaciones que hizo contigo, pero no mencionó su libro. Se llama Emmanuel Tut y descifró la caída de la Unión Soviética 20 años antes de que pasara con microdatos del comportamiento. ¿Vale? ¿Cómo se puede trasladar esto a fecha de hoy? Muy fácil, bueno, muy fácil entre comillas. Yo puedo hacer un IPC agarrando las APIs de los supermercados online, agarrando los precios y guardando el histórico, al igual que con la gasolina, al igual con otros bienes que hay que consumir. Entonces yo tengo un dato objetivo. Es decir, el ciudadano cuando va al supermercado, independientemente del supermercado, este es el precio que se encuentra y esta es la evolución histórica. Da igual del producto. Y eso es incuestionable. Porque es un dato que tú extraes de una página web que es lo que te ofrece. Incluso a veces con ofertas, con lo cual
digamos que afecta negativamente que el precio aumente o que el valor aumente porque no te cogen el usuario y te ponen ofertas. Pero aún así sería más real de lo que dice el gobierno. Pero llevado más al extremo. Y en el caso de, de los salarios, que es muy importante, aquí de momento ha sido difícil, pero ahora cuando apruebe la nueva ley europea que obligan a las ofertas de trabajo a poner un rango de salarios, ¿sí? Ya se podrá comparar por sectores, por región, incluso por países dentro de la Unión Europea, los rangos de salarios por un mismo trabajo, incluso por una misma empresa y del mismo trabajo en diferentes sectores, o sea, en diferentes regiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes armar tus indicadores propios y contrastarlos y compararlos con el indicador oficial para ver cuánta desviación hay. ¿Sí? Pero también Pero es nunca vas a susceptible, tener... Dime, también es susceptible de engaño porque, por dime. ejemplo, yo puedo sacar, que también es susceptible de engaño porque yo puedo sacar una oferta de empleo en el que pago, imagínate, 4.000 euros mensuales por tantas horas, pero como la gente trabaja 1 hora a la semana, después yo creo que eso también tendrán que mirarlo. Entiendo yo que sí, pero... a ver, yo te digo, dato real 100% objetivo no lo vas a tener porque es imposible. O sea, y esto no lo quería comentar hoy, pero ya comentamos esta frase. Estamos en ciencias sociales, no en ciencias naturales. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? En las ciencias sociales, el observador condiciona al objeto observado. ¿Vale? Sí, En las estoy de ciencias acuerdo. naturales, salvo con los electrones onda-partícula, que por eso hubo tanta crisis existencial para las ciencias naturales, porque hasta ahora la presencia del observador no condicionaba el objeto observado, y ahí fue, hostias, que lo estamos condicionando. Claro, para ellos fue la hecatombe de decir, hostias, pero ¿esto qué es? Esto no puede pasar en nuestro mundo. Yo por el hecho de observar una temperatura no puede variar. ¿Cómo puede ser que la onda partícula sí? Y eso fue un momento de crisis existencial para ciencias naturales. Entonces, lo que quiero decir con esto es, como estamos en ciencias sociales, por una manera u otra, incluso aquellas que no podemos entender, estaremos condicionando al objeto que estamos observando. No pasa Sí, nada. sí. Lo ideal es observarlo de diferentes maneras para acotar, como si fuese un jardín, de, vale, si yo lo miro desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, ¿cuál es la distancia entre todos los puntos donde está el objeto que estoy observando? Bueno, pues ese ratio es donde más o menos debe estar esa realidad subjetiva que yo estoy percibiendo, o esa realidad relativamente objetiva en la que yo puedo ver las cosas. Hasta ahí se puede hacer y eso sería una buena ciencia en las ciencias sociales, cosa que no se hace. Pero bueno. Oye, pues me ha encantado el vídeo, llevamos 1 hora y 22, vamos a poner punto final, pero vamos a hacer más vídeos de este tipo explicando cómo la estadística nos puede enseñar la realidad y lo mejor, nos puede enseñar cómo nos engañan, porque ese es el objetivo. Aquí somos parte de ese 65% que ya estamos totalmente desafectados, no solamente del gobierno, sino que yo ya he llegado a un momento en que digo, la oposición y la extrema izquierda y la extrema derecha, todos a tomar por culo. Yo ya no confío en nadie, todos son elementos de una misma función, de un mismo teatro, y todo es un rollo y es una mentira, todos están de acuerdo. Así que con este tipo de información que vamos a incluir aquí en el canal Solo Clima, pues yo creo que va a ser fundamental para darnos cuenta de cómo nos van controlando. Muchísimas gracias, Abeas Data, por haber venido aquí Un a placer. explicarnos esto y te espero el día que tú puedas, vamos a repetirlo, ¿de acuerdo? Cuando tenga el siguiente cuadro de mando hablamos, pero si de entre medio me sacas una gráfica que me hace saltar de la silla, entonces te pido una, una reunión al día siguiente. Muy bien, perfecto. Pues nada más por hoy. Muchísimas gracias, Abeas Data. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí. El vídeo ha sido fantástico y nada más. Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. No perderlo. Esto ha sido una pasada. Abeas Data, hasta Muy bien. siempre. No me Oye, cortes. oye, oye, muy bien. Vale. No me cortes, no me cortes.